Acabar con la pobreza y cuidar la naturaleza es el título de este libro que he escrito, que viene a ser un manual de procedimiento de cómo proceder para resolver estos dos problemas, que son los dos problemas más importantes que tiene la humanidad. Después de las guerras, de evitar las guerras, la pobreza y el deterioro de la naturaleza son los dos problemas más importantes que tenemos los habitantes de este planeta. Acabar con la pobreza y cuidar la naturaleza no es una utopía, no es una quimera, no es un sueño imposible de realizar. Tenemos todos los medios para lograr esto, es decir, tenemos suficiente dinero, tenemos suficiente desarrollo tecnológico y tenemos también suficiente civilización, es decir, siendo como somos, es decir, no necesitamos ser mejor de lo que somos, aunque, por ejemplo, en la selección de basuras en España, después de 40 años, solo la mitad seleccionamos bien las basuras, otro 5% lo hace a medias, otro 25% lo hace a medias y otro 25% no hace nada. Bueno, pues aun siendo como somos, teniendo el dinero que tenemos y el desarrollo tecnológico, es posible acabar con la pobreza y cuidar la naturaleza. Decía Indira Gandhi que desconfiaba de aquellos ministros que todo lo arreglan con más dinero y también de aquellos otros que no saben hacer nada sin dinero. De los dos. Yo también desconfío de aquellos proyectos que se valen de estrujar a los contribuyentes para financiar, digamos, proyectos, repito, de dudosa rentabilidad social. Es decir, que con lo que tenemos, si lo sabemos administrar, podemos resolver estos dos problemas. Bien, antes de entrar en materia, quiero definir brevemente qué entendemos por pobreza. Una persona o una familia es pobre cuando no puede cubrir las necesidades básicas. ¿Qué son las necesidades básicas? Pues las necesidades básicas es alimentarnos, vestirnos, tener una casa, poder curarnos, poder ir a la escuela, y luego hace falta unos recursos indispensables para pagar el teléfono, la luz, el seguro, el gas, el transporte. Bien, hay países donde hay gente que sufre extrema pobreza, donde no se puede cubrir ni la primera necesidad, que es comer. Hay gente que muere de hambre, por extraño que aquí nos parezca. Hay gente que muere de hambre. Luego los niveles de pobreza pues van siendo distintos aún en estos países. Hay quien consigue comer y vestir, pero ya le da la casa y las otras necesidades, imposible. Y en el llamado mundo desarrollado, pues también hay un nivel de pobreza, es decir, comer se consigue comer, vestir más o menos también, la enseñanza y la medicina la cubre el Estado, pero la complicación viene ya a la hora de querer alquilar o comprar una casa y a la hora de cubrir toda otra serie de gastos, como he indicado antes, que es los distintos niveles de pobreza. En los países desarrollados hay pobreza, como es natural. ¿Cómo puede un pobre dejar de ser pobre? Solo hay dos maneras de dejar de ser pobre. Una, que le toque la lotería, lo cual no ocurre nunca, o que cobre una herencia de un pariente lejano, un multimillonario, que tampoco ocurre. Y otra, que encuentre un puesto de trabajo que le reporte unos ingresos para cubrir esas necesidades básicas. Es decir, un pobre deja de ser pobre en el instante que cobra el primer salario de su trabajo. Entonces tenemos que definir que la causa de pobreza básica, más importante, es la falta de trabajo. La causa de pobreza es el paro. Es decir, el paro por debajo del 5% en los países desarrollados no genera pobreza porque es un paro técnico donde la gente está en paro entre un trabajo y otro. Pero por encima del 5% pues empieza a agravar, es decir, con el 10 ya es más complicado, con el 15 no te digo, con el 20, con el 25... no encuentras trabajo como no tengas una recomendación o por mediación de algo, seas muy bueno, un fuera de serie. Pero fuera de serie hay unos cuantos, el resto somos personas normales. Entonces, la causa fundamental de la pobreza es la falta de trabajo. Si generamos empleo para todos con un paro por debajo del 5%, no habrá pobreza. Bien, ¿qué entendemos por deterioro de la naturaleza? Deterioro de la naturaleza tiene dos partes. Primero, estamos consumiendo toda una serie de materias primas
que no se reproducen como se reproduce un grano de trigo o un grano de maíz, que siembras uno y surgen 50. No, petróleo hay el que hay, carbón hay el que hay, gas hay el que hay, metales, hierro, aluminio, cobre, zinc, latón, plata, hay la que hay, pero nada más que la que hay. Es decir, cuando se acabe, si no se encuentra el sustituto, se acabó. Y no solo digamos, consumimos unas materias primas que no son infinitas, sino que también, a la vez que consumimos estas materias primas, contaminamos. Si quemamos petróleo, contaminamos la atmósfera, que no es infinita. Si quemamos carbón, la contaminamos más. Es decir, si no depuramos las aguas residuales y enviamos a los ríos, pues contaminamos los ríos, los mares. Y si por el exceso, digamos, de insecticidas o de abonos químicos, pues también podemos contaminar las tierras. Es decir, que estamos produciendo, digamos, dos efectos, que una es... Y tenemos que tener en cuenta una cosa, y tenerlo claro, digamos, debemos de tenerlo. Nosotros no somos los últimos pobladores de este planeta. Detrás de nosotros están nuestros hijos, están nuestros nietos, a los que queremos casi más que a los hijos. Están los nietos de nuestros nietos y los nietos de los nietos de nuestros nietos. Y en los últimos 100 años hemos gastado más energía, más materias primas, 1000 veces más que en toda la historia de la humanidad. Es decir, que estamos a un ritmo metidos en una incultura de usar y tirar que parece que nunca va a tener fin. Y entonces a esto hay que ponerle, digamos, hay que ponerle freno y hay que ponerle remedio. ¿Cómo resolvemos el problema de la pobreza y también cuidar la naturaleza? Porque ahora mismo dices... Para salir de la pobreza hay que industrializarse. Si industrializas, consumes toda una serie de energías, tienes que contaminar más. Y entonces deterioras más la atmósfera. Entonces, ¿cómo logramos? Es decir, salir de la pobreza y a la vez cuidar la naturaleza. Bien. En mi libro yo propongo una docena de medidas, no un ciento de medidas. Es decir, una docena. Pero hay una de ellas que es la medida estrella, que es la locomotora de todas las medidas para lograr este doble objetivo, que consiste en una reforma fiscal que nos tiene que llevar a eliminar los impuestos al trabajo y cargarlos sobre las materias primas y el producto terminado. Si nosotros eliminamos los impuestos al trabajo, que son la Seguridad Social y el IRPF, y los cargamos sobre las materias primas y el producto terminado, el efecto que tenemos es que abaratamos la mano de obra y encarecemos las materias primas. Pero el producto final tiene que ser el mismo, porque ahora mismo si fabricamos una silla, en la silla hemos repercutido la Seguridad Social y el IRPF del trabajador. Es decir, lo único que yo propongo no es subir ni bajar impuestos, sino que en vez de pagar los impuestos cuando fabricas la silla, el trabajador, que los impuestos se paguen cuando se vende la silla, es decir, cuando se compra la silla. Y ahora os explicaré por qué esto. Tenemos claro que no se trata de subir los impuestos ni de bajarlos, no entro en ese debate, ese sería otro debate. El primer efecto que tenemos si encarecemos las materias primas vía impuestos es que las energías renovables, no contaminantes y que además son ilimitadas mientras haya viento, mientras haya sol y mientras corra el agua, las energías renovables que entendemos hoy son ilimitadas. No es lo mismo que tengan que competir con un petróleo a $50 que tengan que competir con unos derivados del petróleo a $100 fruto de los impuestos que les hemos cargado, que los hemos quitado, digamos, del trabajo y los hemos cargado sobre las materias primas. Entonces las materias primas son más caras y al ser más caras las renovables son más competitivas. Pero no solo las energías renovables, sino también el coche eléctrico, que necesita un desarrollo. El coche eléctrico no es un generador de energía, sino consumidor, pero sí necesitamos pasar el transporte a las energías renovables y por eso que haya un mayor desarrollo. Bien, el otro efecto que tenemos, que si nosotros encarecemos las materias primas, no veremos neumáticos tirados, quemados en vertederos. Actualmente los neumáticos de los coches, cuando vamos a reponer las ruedas, pagamos un impuesto, que con ese impuesto se le da al que retira el neumático. El que retira el neumático, unos lo reciclan y otros no, otros lo llevan a vertederos que luego les prenden fuego. Pero
La subvención la hemos pagado y no ha servido para nada. Si encarecemos la materia prima del neumático, y construir un neumático con materia prima virgen cuesta el doble o el triple, entonces los neumáticos serán muy interesantes, porque en realidad de un neumático lo que se gasta son unos milímetros de la banda de rodadura. Si al neumático le sustituimos la banda de rodadura y le hacemos una revisión en condiciones, pues es un neumático que nos ha ahorrado entre el 80 y el 90% de la materia prima de partir de un neumático nuevo. Si las materias primas para construir un automóvil nuevo son lo suficientemente caras, entonces los fabricantes de automóviles reutilizarán piezas de modelos antiguos para incorporarlas al coche nuevo. Pero quien dice el coche, dice la lavadora, dice el televisor y dice los distintos elementos. Si encarecemos las materias primas, lo que hacemos es que nos salimos de esta incultura de usar y tirar para entrar en una cultura de usar, reutilizar y reciclar, sin que ello afecte al consumo. Debemos de seguir consumiendo tal como lo estamos haciendo ahora, pero solo que con una administración racional de las materias primas, no un usar y tirar, que es un completo sinsentido. Cuando yo decía que siendo como somos, podemos reciclar hasta lo último, en cuanto damos valor a las materias primas, yo no veo tirado por la calle trozos de cobre, ni trozos de estaño, ni trozos de plata, por eso tiene un valor. Si alguien lo tira, otro lo recoge rápidamente. ¿Qué veo? Neumáticos, eso sí, porque no tienen valor, porque cuesta más un recauchutado de un neumático que comprar un neumático nuevo. Entonces, lo que hacemos es darle valor, digamos, a la basura que tiramos, para que, si alguien la tira, otro la recogerá. Y otro la recogerá encantado de la vida. Y esto lo hemos conseguido eliminando los impuestos al trabajo y trasladándolos sobre las materias primas y el producto terminado. Cuando yo decía que no hace falta ser mejores para hacer bien la clasificación de las basuras y reciclar, hay un ejemplo que pongo siempre, que es que cuando vinieron los supermercados a Madrid, os acordaréis, hará 30 años, los carros no tenían la moneda para ponerlos en el aparcamiento. Y los carros andaban sueltos, aunque había un montón de carteles por todos los sitios de que el carro había que dejarlo allí, pues nadie lo dejábamos allí, lo dejábamos 7 carros aquí, 5 en el otro lado y tal. De la noche a la mañana se instala el monedero en los carros, tenemos que ir con las 100 pesetas a sacar el carro y todo el mundo deja el carro en su sitio. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? ¿Que todos nos hemos vuelto más civilizados, mejores personas, amantes de los animales de la noche a la mañana? No. Era buscar las 100 pesetas. Decía Dale Carnegie en un magnífico libro que tiene de cómo ganar amigos, decía, ¿cómo conseguir que alguien quiera lo que usted quiere? Dándole lo que él quiere. ¿Qué han hecho los de los carros? Dándonos lo que queremos. ¿Qué queremos? Recuperar el euro, recuperar las 100 pesetas. Bien. Pues con las materias primas que tiramos, con los plásticos, con los neumáticos, con todo lo que se tira, si se le da valor, nadie lo tirará. Y si alguien lo tira, otro lo recogerá, como en el caso del carro. Por ahí lo importante de encarecer las materias primas y reducir el costo de la mano de obra. Este efecto tendríamos con el cambio. ¿Pero qué efecto tendría sobre el trabajo? Pues el primer efecto que tendría sobre el trabajo sería el siguiente. Para los emprendedores, autónomos, hoy alguien se pone a emprender de nuevo y desde el minuto 1 que se da de alta, tiene la seguridad social, los autónomos, que son cerca de 300 euros y otros 100 euros de IRPF. Arranca ya con una carga de 400 euros en la actualidad. La gente que emprende tiene tiempo, tiene necesidad de trabajar, tiene una idea, tiene ilusión, lo que no tiene es dinero. Dejémosle que trabaje, pero no le cobremos por trabajar, que es una barbaridad cobrar por trabajar, que es la barbaridad de los impuestos al trabajo. Si nosotros eliminamos los impuestos al trabajo, también al emprendedor le damos más tiempo para desarrollar su negocio, porque no arranca con una carga fija de 400 euros. Y de esta manera cualquiera puede emprender un negocio que va a pagar cuando cobre la factura del trabajo que ha hecho y en función de lo que ha cobrado, pero no
del hecho de darse de alta y estar empezando. Si eliminamos los impuestos al trabajo, también tiene otra ventaja para las empresas, que es que en momentos de crisis, lo que acelera la crisis de una empresa son los gastos fijos. La Seguridad Social y el IRPF es un gasto fijo. Tú puedes estar en crisis, pero la Seguridad Social la tienes que seguir pagando. El IRPF lo tienes que seguir pagando. Si este concepto se elimina porque se ha trasladado, pues también a las empresas les das más respiro para sobrevivir en los tiempos de crisis, que es otra de las ventajas. Otra ventaja que hay, que si eliminamos los impuestos al trabajo y yo me pongo a fabricar sillas y tengo 5 trabajadores y Enrique de la Morena se fabrica sillas también y tiene otros 5 trabajadores, los dos pagamos la misma seguridad social por los 5 trabajadores. Pero él, como es más inteligente, vende el doble de sillas que yo. Pero pagamos los mismos impuestos. Mientras que si eliminamos los impuestos al trabajo, él venderá el doble de sillas y pagará el doble de impuestos y yo venderé la mitad y pagaré la mitad. Es decir, que los impuestos están más racionalizados en función de la producción y de lo que produce cada uno, no del hecho de trabajar. Otra de las ventajas, y esta es una ventaja muy grande que hay de eliminar los impuestos al trabajo, es que todos los productos baratos que vienen de Asia, que el mismo producto, es decir, una silla fabricada aquí, paga 5 veces más impuestos que si la compro en China y la traigo. 5 veces más. Esto es un disparate, es decir, esto es una locura, porque es lo que se llama un arancel al revés. Es gravar los productos interiores para facilitar la entrada de productos baratos. Esto es de locos. Esto es como pegarte un tiro en cada pie y ahora que te digan, no, y ahora compite con los chinos, porque los chinos tú tienes que poner mucha más inteligencia, diseño, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, mira, hazlo tú y luego me lo explicas, porque los chinos no son tontos. Eso para empezar. Entonces, lo lógico es que todo producto se fabrique donde se fabrique, pague los mismos impuestos a la hora de consumir, con arreglo a la presión fiscal que tenga ese país. Y esta es una gran ventaja y evitaría la deslocalización de muchas industrias en muchos lugares, que es otra ventaja y a su vez todas estas ventajas que digo sobre el trabajo supone generación de más empleo, que es lo que nos llevará a acabar con la pobreza, generación de más empleo. Pero ya, digamos, hay una última ventaja que tiene eliminar los impuestos al trabajo, una última de las que yo señalo, que señalo 6, y grabar las materias primas. Estamos en un proceso de robotización de la producción, es decir, cada día se automatiza más, se robotiza más la producción. Están los burócratas europeos pensando y dándole vueltas a la cabeza de ponerle impuestos al robot. Digo, por favor, que el impuesto lo pague el producto que fabrica el robot, no el robot. El robot a lo mejor está sin trabajar. Si el robot fabrica sillas, que el impuesto los paguen las sillas. Pero no podemos poner a competir al hombre con impuestos contra un robot que no paga impuestos. Si el impuesto lo trasladamos al producto terminado, entonces, digamos, la robotización, bienvenida sea. Porque la robotización nos tiene que llevar a una reducción de jornada laboral. No es lógico que con lo que se ha avanzado aquí desde 1819, que se crea la jornada de 8 horas, sigamos todavía en una jornada de 8 horas porque tenemos que competir con terceros países. Es decir, la robotización, lo lógico es que nos libere de una parte del trabajo. Y cuanta más robotización, mejor. Por eso es muy importante que el impuesto lo pague el producto, no la persona. Fijaros en una cosa, en la Edad Media y en la Edad Moderna, es decir, no hace tanto tiempo, a los agricultores los impuestos los pagaban con un porcentaje de la cosecha. Es decir, al agricultor no le cobraban por arar la tierra, por prepararla, ni por sembrarla, ni por regar, ni por cuidar el fruto, ni cuando segaba, ni cuando trillaba. Un porcentaje que era el 10% de la cosecha, de lo que recogías. Y el que recogía el doble, pagaba el doble que el que recogía la mitad, aunque fueran los mismos. Eso es mucho más racional y es a eso hacia lo que hay que volver y hacia dónde hay que tender. Es decir, pagar en función de lo que seas capaz de producir, en función de la cosecha, no en función del esfuerzo que has necesitado y del trabajo que has realizado. Entonces, esto es fundamental. Bien.
Es responsabilidad de los gobiernos, y no digo del Estado, porque el Estado es un ente abstracto. Los gobiernos, que son los que cobran los impuestos y los que los gestionan, crear las condiciones necesarias para que surjan empresas y que el país o los países vayan hacia el pleno empleo. Pero aquellos gobiernos que no sean capaces de crear un pleno empleo, que es, digo, un paro por debajo del 5%, entonces la pobreza hay que nacionalizarla. Y no hay más remedio que nacionalizarla. Es decir, a los pobres o les das trabajo o les das un salario de subsistencia. Una de las dos. O les das trabajo o un salario de subsistencia. Si le das un salario de subsistencia a cambio de nada, no. Porque enquistas el problema. Si una persona cobra un salario de subsistencia y ese salario de subsistencia es el 50% de una jornada laboral, pues esa persona dedica 4 horas a un servicio a la sociedad. Y digo que el salario de subsistencia a cambio de nada ya lo estamos viendo en alguna parte de España, que se enquista y no resuelve nada. Entonces hay que darlo. ¿Y qué pueden hacer por la sociedad? Pues yo señalo 2 cosas. Desde ornamentar las ciudades, entretenerse en ornamentar las ciudades, hasta atender a los mayores, que los mayores necesitan o necesitamos, que nos empujen la silla, que nos saquen de paseo, que jugar a las cartas, hablar, escucharnos. Es decir, hay mucho que hacer en la sociedad, pero el salario de subsistencia no se puede dar a cambio de nada, pero sí hay que dar salario de subsistencia. Eso lo tengo clarísimo. Pero luego hay otra cosa muy importante. Un pobre no quiere un salario de subsistencia, ni quiere mendigar una bolsa de comida. Un pobre quiere un trabajo como los demás, y quiere comprarse una casa, y quiere comprarse un coche, y quiere hacer una vida normal como la de los demás. Eso el 99,99. Luego hay excepciones. Pero el 99,99 lo que quiere es un trabajo. Y es lo que tiene que procurarle los políticos, que son los que administran el 50% de lo que nosotros, los que trabajamos. Y eso es esencial. Y digo con esto una cosa, que los impuestos al trabajo son una aberración moral e intelectual. Y son una aberración moral porque generan paro. Los impuestos al trabajo generan paro. Y el paro genera pobreza. La pobreza genera miseria. Y la miseria, pues mucho sufrimiento y dolor para muchísima gente, aunque nos parezca mentira. Y por eso considero que los impuestos al trabajo son una aberración moral. Y son una aberración intelectual porque no hay ninguna razón lógica, intelectual, que nos impida hacer este cambio. Es decir, eliminar los impuestos al trabajo y cargarlos sobre las materias primas y el producto terminado. Bien, y ya acabo, digamos, en este asunto. ¿Quién tiene que hacer este cambio? Pues este cambio lo tienen que hacer los políticos, que son los que legislan. ¿Los políticos van a hacer algo? No, los políticos no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque los políticos solo hacen aquello que tiene demanda social, que les puede dar votos o evitar perder votos. ¿Qué podemos hacer nosotros en ese sentido? Bueno, pues tratar de crear demanda social para que haya este cambio. Yo he creado una pequeña plataforma en la que os invito a firmar, donde recojo firmas, que se titula Cero Impuestos al Trabajo. josecastro.org, hay una plataforma donde se puede firmar Cero Impuestos al Trabajo. Y estoy tratando de promocionar esta idea de eliminar los impuestos al trabajo y cargarlos sobre las materias primas. No pretendo tanto vender libros porque no me gustaría vender libros, me gustaría vender muchos libros, pero no los venden los grandes autores y menos voy a vender yo libros. Es decir, me importa la idea. Y si la idea no sirve, el libro hay que tirarlo a la basura. Pero si la idea sirve, hay que luchar por ella. Es decir, hay que trabajar. Y yo creo que la idea sirve. Y bueno, pues os invito a eso, a que firméis en la plataforma, y digo aquello de siempre, que más vale 1 gramo de acción que 1 tonelada de lamentación. Muchas gracias. Gracias.